Cadena SER. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días. Enhorabuena. ¿Está preparado para el día en que se acaben las felicitaciones? Claro que sí, claro que sí. De hecho, bueno, una de las cosas que nos define a nosotros es haber recibido críticas muy duras desde el principio. Entonces, claro que estamos preparados para encajar golpes muy duros. Una de las cuestiones que más preocupan estos días es la deriva de los partidos tradicionales, que al final se han convertido en una especie de gueto donde prospera el que es más cercano al líder o el más dócil. La estructura que ustedes han armado, con una cúpula en la que está usted y su equipo más próximo, luego una especie de comité ejecutivo, que le llaman Consejo de Coordinación, creo, ¿no? Y luego el Consejo Ciudadano, el general. ¿Eso garantiza que va a haber control interno y que se van a detectar los comportamientos no propios? Claro que sí, claro que sí. Cuando tú decides hacer política es como cuando decides jugar al baloncesto. Puedes intentar cambiar algunas cosas, pero las reglas son las reglas. Y la política tiene sus reglas y a algunos les encantaría que nosotros no fuéramos eficaces. De hecho, ha sido muy curioso ver a todos los sectores que nos han atacado durante meses, muy preocupados cuando veían que nos íbamos a dotar de una forma organizativa, eficaz, a la vez que democrática. A nuestros adversarios les encantaría que hubiéramos apostado por un modelo organizativo que no nos permitiera afrontar las elecciones generales con posibilidad de ganarlas. Por eso nos critican. ¿Qué harían ante una eventual declaración de independencia unilateral de Cataluña? Proceso constituyente. Y lo decimos muy claro, 2 palabras, proceso constituyente. No puede ser que los problemas que se están planteando en nuestro país, y la cuestión territorial es un problema, y el hecho de que muchos ciudadanos en Cataluña querrían una relación jurídica con el resto del Estado distinta es un problema político. Nosotros entendemos que se solucionan con más democracia. Pero si abrimos las puertas y las ventanas del candado del 78, hay que abrirlas todas. Nosotros hemos visto cómo destruían nuestra Constitución pactando la reforma del artículo 135 los 2 principales partidos, y eso lo hacían sin consultar a la gente, con nocturnidad y alevosía. Nosotros decimos, abramos todas las puertas y todas las ventanas. Discutamos de todo, discutamos de la cuestión territorial, pero también de la democratización de la economía y de la soberanía. El gobierno de la Generalitat catalana entiendo que no tiene competencias para llevar a cabo una declaración unilateral. Aspiran a gobernar, así que si gobernara y la prima de riesgo se le pone en 600, como llegó a estar, ¿cuál sería su plan de acción? La prima de riesgo se ha convertido en un elemento de chantaje, es lo que mide la credibilidad de los bonos. Yo creo que tenemos que decir, en el momento en que formemos gobierno, tenemos que decir en Europa que no puede ser que el Banco Central Europeo actúe como un espacio que recibe las presiones de los lobbies. Yo me conformaría con que el Banco Central Europeo se pareciera un poquito más a la Reserva Federal. Europa mantiene el plan de estabilidad con el objetivo de déficit en el 3%, la economía no crece y hay que elegir recortes o incumplimiento. ¿Usted qué haría? Nosotros diríamos, como gobierno, tenemos en primer lugar la obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos. Si usted me pone contra la espada en la pared diciendo, ustedes tienen que asegurar que los tenedores privados de la deuda cobran sus intereses, o tomar medidas para que la gente no duerma en cajeros automáticos, para que no echen a la gente de sus casas, para que los parados cobren una prestación, nosotros asumiríamos medidas patrióticas que implicarían decir, primero la gente, y después de la gente los bancos, y después de los bancos los fondos de inversión. Y estoy convencido que solamente el hecho de decir eso, con todos los poderes que tiene un Estado, serviría para que algunos se plantearan 2 veces la irresponsabilidad que están cometiendo al llevar a nuestros países a situaciones insostenibles. Rota y Morón no quiere militares extranjeros en suelo español. ¿Romperá el convenio con Estados Unidos? Lo intentaré por todos los medios. Yo soy patriota y no me gusta que haya militares de otro país, militares estadounidenses en territorio nacional. No me gusta que la OTAN esté en nuestro país. Creo que nos pone en riesgo. ¿Sacaría a España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí. No es una cosa sencilla, no depende solamente de la voluntad política del presidente. Sí, si pudiera, claro que sí, claro que sí. ¿Y no le preocupa una España aislada del contexto en el que se encuentra, en un momento en que el mundo tiene, bueno, no más conflictos que en otro momento, pero desde luego muy agudizados? ¿España sola y aislada aquí de su contexto natural? Yo creo que una cosa es decir que no nos guste que haya militares extranjeros en nuestro país y que eso quiera decir que España estaría aislada simplemente porque respetara su soberanía nacional.
Yo creo que no hay que exagerar los términos. Es como si yo dijera España está ocupada por militares estadounidenses porque hay bases extranjeras. Yo creo que tenemos que moderar el lenguaje para que se acerque a la realidad, que España decidiera soberanamente, y a mí me parecería muy bien hacer un referéndum. No queremos estar en la estructura militar de la OTAN, no implica que se aísle España, significa hacer una política exterior propia de un país y no subordinada a intereses exteriores. Escuche esta pregunta que resume muchas otras parecidas que nos han llegado. Me llamo Javier Rodríguez. Mi pregunta para Pablo Iglesias es la siguiente. ¿Hay algún inconveniente en que yo, después de 45 años trabajando y sacrificándome, haya conseguido tener 2 viviendas? Es decir, ¿por qué ustedes van a entregar esta vivienda a otra persona que no tiene dónde vivir, cuando a lo mejor esa persona no ha hecho los mismos sacrificios que yo he tenido que hacer, o no ha trabajado lo mismo que he trabajado yo? Muchas gracias. Le completo. La cuestión de la expropiación de la segunda vivienda, en fin, ocupa buena parte de las preguntas que hemos recibido. En ningún caso. Puede estar usted tranquilo. Cualquier persona honrada que como fruto de su trabajo tenga 1, 2 o 3 viviendas puede estar tranquilo. Eso sí, las entidades financieras que mantengan pisos vacíos destinados a la especulación y que en muchos casos han sido resultado de desahucios vergonzosos, en este caso sí tendremos que intervenir. Y cuidado con agitar ese fantasma. Durante mucho tiempo se decía en este país, los socialistas van a dejar a la gente sin casa. Al final han sido los bancos los que han dejado a la gente sin casa. La gente honrada que trabaja puede estar tranquila. El problema son los golfos que no trabajan. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.